Hola chicos, ¿cómo están? Les habla nuevamente su profesora Erika Lozano y vamos a hacer un nuevo tema de historia. Bueno, vamos a complementar el tema de la prehistoria. Recuerdan que en la clase anterior habíamos hecho la primera parte de lo que era la prehistoria. Ahora nos toca trabajar con la segunda parte y vamos a hablar específicamente de la edad de los metales. Entonces, vamos a entender que la necesidad de disponer de materiales más duros que la piedra y la búsqueda de metales preciosos llevó al hombre a descubrir otros metales. ¿Ya? Cerca del año 4000 antes de Cristo. Este nuevo momento para la humanidad fue dividido en tres edades, ¿no? La edad de cobre o cuprolítico, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Ya? Entonces, recordemos un poquito de lo que es la división de la prehistoria y volvemos a recordar que la prehistoria se divide en dos partes, la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Esta edad de piedra estuvo dividida en paleolítico, mesolítico y neolítico, recordando que el paleolítico es la etapa más larga y se dividió en paleolítico inferior, en paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Ya? Luego trabajamos con lo que es la edad de los metales. Es la segunda etapa y es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Esta edad de los metales estuvo dividida también en tres. El cuprolítico o llamado también edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Ya? Fueron las tres etapas que se vivió en lo que es la edad de los metales. Entonces, vamos a empezar con la primera etapa que vendría a ser el cuprolítico. ¿Ya? El cobre, ¿no? Es el primer metal que va a reemplazar a la piedra, ¿ya? Pero lleva el nombre de cuprolítico, ¿por qué? Porque así como se usó el metal del cobre hacia el año 4000 a.C., se siguió trabajando aún con las piedras, ¿ya? La utilidad que tenía el cobre fue más como un objeto o como para realizar objetos de adorno, ¿ya? Pero seguíamos trabajando herramientas hechas de piedra, ¿ya? Llamadas también calcolitos. Ahora, entonces, la edad de cobre va a ser la primera etapa de lo que es la edad de los metales y fue el primer metal que reemplazó a la piedra. Esto hay que entenderlo porque si nosotros recordamos la clase anterior, decíamos que hacia lo que es el final del neolítico, la última etapa de la edad eh, de la piedra, ¿no? En lo que es la edad de la piedra anteriormente, decíamos que la última etapa del neolítico, ¿ya? El ser humano va a desarrollar nuevas tecnologías. Recuerden que hablábamos de una revolución neolítica y esa revolución más neolítica hizo que las ciudades crezcan, que se vuelvan más completas, ya que generen una nueva forma de vida y cambios. Entonces, ellos con estos cambios, esta revolución, aprendieron a fabricar instrumentos con materiales más resistentes como los metales. ¿Ya? Entonces el hombre dejó de utilizar la piedra para buscar básicamente metales más duros y más resistentes, ¿ya? El cobre, junto con lo que es el oro y la plata, es de los primeros metales que se utilizó en la prehistoria, ¿ya? El cobre fue de más fácil, digamos, en el hecho de encontrarlo, ¿no? Fue el que nos generó más facilidad o que generó al hombre de la época más facilidad en poder ubicarlo. Y más aún porque al encontrarlo, dentro de lo que son o con otros metales se podían separar fácilmente. Entonces el hombre empezó a utilizar y emplear más aún el cobre. ¿Ya? Ahora, la utilidad que se le da al cobre fue como objeto de adornos, como les decía, ¿no? A un principio el cobre se usó como objetos de adorno. En este caso podríamos hablar de cuencas de collar, ¿no? De brazaletes, de anillos o diademas, ¿ya? Ahora, las herramientas, como les decía, y las armas aún seguían siendo de piedras. Por eso es que le denominábamos aún calcolítico o cuprolítico,
o en otros casos lo van a encontrar como la edad de cobre, ¿ya? El cobre lo utilizaban porque les daba grandes ventajas, porque era más maleable y dúctil, es decir, más duradero, más fácil de moldear y de mayor dureza, ¿no? Entonces, esto les hizo que los hombres de la época manejaran el hecho de la utilización de este metal. Ahora, asimismo, ¿ya? Ellos van a hacer posible el hecho de fundir, empezar a fundir este cobre, ¿ya? Y introducir lo que son los famosos moldes para producir algunas armas que les van a servir, ¿no? A lo que es el empleo de estas herramientas en algunos, podríamos llamarle enfrentamientos o en alguna realización de actividades, sean agrícolas, ¿ya? O sean actividades guerreras. Ahora, al hacer la fundición, en un principio todavía poco trabajada de estos metales, es lo que van a ser una nueva actividad llamada metalurgia, ¿no? Que consiste en la fundición de metales y colocadas, en este caso, en moldes para darle la forma que en algún momento requerimos, ¿ya? Y es así como se inician a producir armas de herramienta, ¿ya? En esta fundición de metales es que por algunas casualidades de la vida se logra combinar dos elementos, en este caso el estaño y el cobre, y del nacimiento a una nueva etapa de la edad de los metales llamada la edad de bronce, ¿ya? Entonces vamos a entender que el cobre se une al estaño para formar el bronce. Se realiza una aleación, ¿ya? Esto es mezclando, y se dan cuenta que mezclando el 90% de cobre con un 10% de estaño, se producía un material mucho más fuerte y resistente que el cobre y le dan el nombre del bronce. Así cambiamos de etapa, dejamos la edad de lo que es el cobre o cuprolítico para iniciar una nueva etapa llamada edad de bronce. Ahora, recuerden que en la edad de cobre todavía se utilizaba la piedra. En la edad de bronce, la piedra va a ser más, digamos, en el hecho de que ya dejada de lado, ya no se utilizaba, ya dejábamos ya el hecho de un cuprolítico para darnos netamente a lo que es la utilización de este bronce, ¿no? Como nuevo metal y también entender que además de este bronce utilizaron otros metales, ¿ya? Que luego también van a ser parte de lo que es la historia de esta edad de los metales. Ahora, en este caso les decía que el cobre se va a unir al estaño y van a formar el bronce, ¿no? En una aleación, la cual va a permitir elaborar herramientas y armas más resistentes, ¿ya? Esto va a desplazar totalmente a la piedra, como les decía, ¿no? Ahora, el cambio de los pueblos en la forma de vida también cambió. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos que poseían armas de bronce fueron imponiéndose sobre otras aldeas o ciudades-estado, convirtiéndose en estados esclavistas. Y empezamos a hablar un poquito de lo que son las clases sociales, ¿ya? Aquellos que poseían con mayor, digamos, cantidad el bronce eran aquellos pueblos que iban a ser los pueblos dominantes y dentro de ellos, dentro de una sociedad esclavista, había dominantes y dominados. Ya los que poseían la mayor cantidad de bronce iban a ser los dominantes y el pueblo que estaba dentro de ellos iban a ser los dominados. Ahora, en este caso tenemos ejemplo como los acadios, los egipcios y los asirios, ¿ya? Ahora, acá también, si hablamos un poquito de lo que son los inicios de los estados esclavistas, van a ser también un nuevo suceso para la historia, que es la invención de la escritura cuneiforme, que es la primera forma de escritura que nace en Mesopotamia, ¿ya? En este caso, específicamente en la ciudad de Sumeria, en Uruk, en el año 3300 antes de Cristo, ¿ya? Ahora, vamos a entender también que esta edad de bronce ya es un periodo del tiempo de la historia
que van a destacar hechos claves, como en este caso, les decía, manejar con mayor facilidad la famosa metalurgia, ¿ya? Con esta técnica de lo que es la fundición. Lo fundían, los metían a los hornos calientes, ¿no? Luego sacaban el material, los martillaban y le daban la forma que ellos querían, ¿no? En este caso, sobre todo, herramientas. Y en este caso podían también hacer cantidades de objetos de diferentes formas y diferentes tamaños, ¿ya? Esto da un cambio en lo que es el proceso de fundición de lo que son los metales, ¿ya? Digamos que acá hablamos de una metalurgia mucho más trabajada. Continuamos. Luego del bronce viene la última etapa de la edad de los metales llamada edad de hierro, ¿ya? Esta edad de hierro se va a iniciar en el promedio del año 1500 antes de Cristo, ¿ya? Con el conocimiento del hierro, el hombre va a mejorar notablemente sus esfuerzos y la cultura alcanzó un notable desarrollo, ¿ya? La primera forja de hierro es atribuida a los hititas, ¿ya? Estos hititas era un pueblo indoeuropeo y va a datar básicamente del siglo XIII antes de Cristo. Con este metal se elaboraron mejores armas que van a contribuir a la consolidación de estados esclavistas, es decir, estados dominantes. El hierro va a desplazar al bronce por su mayor dureza y su menor costo. El uso que le van a dar a este hierro van a ser labores agrícolas. Ya en este caso van a crear azadas, guardañas, hoces, rejas para lo que son los arados. Ya en lo que son las actividades cotidianas van a fabricar hachas, cuchillos, podadoras, pinzas, pinceles, martillos y tijeras. Y en lo que son las armas de guerra vamos a hablar de lo que son espadas, puntas de flecha y lanzas, puñales, escudos y casco, ¿ya? Eso es en cuanto a las tres edades, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad de hierro. Ahora, ¿qué otros cambios se produjeron? Hablamos un poquito de la economía. Les decía que ya hablamos de una sociedad básicamente formada, ya una sociedad en la que ya habían personas que dominaban, digamos, los jefes de cada grupo y familias que estaban dentro de esa forma de gobierno. Ahora, ¿en qué basaban su economía? Porque tenían que vivir en base a algo. Es cierto que durante esa época nosotros no podemos hablar del dinero porque ellos no conocían el sistema de dinero. Ya el cambio era en base a un trueque, ¿no? Un intercambio de producto por otro. Ahora, la base de la economía, como todo pueblo de la antigüedad, se dio en base a la agricultura acompañado de la ganadería. Recordemos que estos dos aparecieron definitivamente en lo que es la etapa del neolítico, ¿ya? También básicamente van a generar nuevos inventos como lo que son los arados, ¿ya? Y en ese caso, este arado era tirado por animales y el mayor número de tierras se dedicaba a lo que es la agricultura. Este trabajo en la mayor cantidad de tierras daba excedentes de alimentos y eso servía para que ellos pudieran conservar sus alimentos y poder vivir de manera más tranquila, ¿no? Empezaron a manejar el hecho de guardar sus alimentos en diferentes cantidades para que si en algún momento digamos que su producción agrícola les fallaba por una aparición inclemente de la naturaleza, un proceso que de no riego y ese tipo de cosas, le faltara producción, entonces ellos empezaron a tener excedentes de alimentos. Este excedente de alimentos también les va a ayudar a que ellos realicen el comercio, ¿no? Intercambiar los productos que tenían en mayor cantidad por productos que de repente aún no tenían o no manejaban. También va a surgir la famosa minería y el comercio de metales, ¿no? Porque recuerden que ellos ya trabajaban con metales y aquellas ciudades en las que todavía no llegaban estos metales, ellos pues eran especialistas en poderlos intercambiar, ¿ya? El comercio
se va a hacer sobre todo en los valles fluviales, ¿no? Aquellos que están rodeados por ríos. También vamos a entender, y les vuelvo a repetir, que en ese caso ellos no tenían una moneda, ¿ya? El comercio básicamente se va a dar en base a lo que es un trueque, el intercambio de productos faltantes y ellos entregaban los productos que tenían, ¿ya? Continuamos entonces, luego vamos a ver algunos avances, ¿ya? Le he puesto acá dos avances como la rueda, la vela, pero tenemos también la invención o el avance de lo que son los barcos, los hornos, el arado y otros inventos que se dan durante lo que es la edad de los metales. La rueda y la vela fueron muy importantes para lo que es el comercio, porque va a permitir el intercambio de productos, ¿ya? Y esto le sirvió de mucho crecimiento a lo que es, en este caso, la etapa de la edad de los metales, ¿ya? Empecemos por la rueda y esta era usada en carros tirados por bueyes, ¿no? En este caso, entornos que van a permitir trabajar la cerámica con mayor rapidez, en lo que es también los molineros, ¿no? En la molienda de granos de cereales y en diferentes aspectos que les iba a ayudar. Incluso les permitía llevar cargas con mayor facilidad y menos esfuerzo y transportarlas de un momento a otro, ¿ya? Tenemos también la vela que se empleó en los barcos para aprovechar la fuerza del viento, ¿ya? Lo cual va a mejorar, como les decía, la navegación. Estos dos eran muy importantes para impulsar el comercio en aquella época y ayudar básicamente al crecimiento de esta etapa. Y para terminar, ¿no? Hablamos de lo que son las etapas de la edad de los metales, el cuprolítico o calcolítico o edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿ya? En esta primera parte hablamos que se inicia la aparición de los primeros metales, en este caso utilizados por el hombre, que fueron el cobre, el oro y la plata, ¿no? Que fueron los que se usaron en un comienzo. También en este aspecto se van a inventar la famosa rueda que va a servir, ya les he dicho, del crecimiento de lo que es el comercio. Y se va a domesticar el caballo, ¿no? Que le va a servir también al hombre para poder transportar en mayores cantidades los productos que tuvieran de un lado a otro. En lo que es la edad del bronce, hablábamos de que el bronce es la aleación del cobre y el estaño. Acá van a surgir los estados teocráticos, sobre todo en Sumeria y en Egipto, ya aquellos estados que tenía ya una persona que dominaba el grupo, ¿ya? Y también se va a inventar la primera forma de escritura llamada cuneiforme. También acá vamos a iniciar el esclavismo, ¿no? La forma de gobierno entre dominados y dominantes. Y la edad de hierro, ¿ya? En este caso, los primeros en trabajar en hierro fueron los hititas. Y acá ya se va a consolidar más aún lo que es un sistema esclavista, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy, ¿no? Recordarle que ya tienen la hoja de complementación en la cual tienen las actividades para realizar. Le toman la foto y me lo mandan a mi WhatsApp. Chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima clase y espero el material les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.